Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Toda dádiva perfecta procede del Padre. Hay cosas de Dios que nosotros apreciamos indeciblemente. Lo primero es el don de dones, Jesucristo. Él es el don más precioso del Padre a favor de los hijos de los hombres. En Jesucristo recibimos todo. Y una de las cosas que el Señor hizo provisión para nosotros es nuestra edificación. Ya nos salvó y ahora envió al Espíritu Santo para que vele por nuestro bienestar espiritual hasta el día de su venida. El Espíritu Santo vela por la salud espiritual de los creyentes y parte de esa salud es nuestra preservación, nuestra firmeza en la fe, y eso se logra a través de la palabra revelada. Él nos edifica. Nosotros tenemos esta programación a través de este medio de la televisión con el propósito único de contribuir con lo que Dios ha determinado, y es la edificación de los creyentes. Si tú eres un creyente en el Señor Jesús, nosotros estamos aquí para bendecirte. Te ruego que tú abras tu mente y tu corazón y tú recibas la palabra en el Espíritu. Si no eres un creyente, pues quédate ahí donde estás, que el Espíritu Santo va a sembrar la palabra suya para salvación de tu alma. Te invito a que tú vengas con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Bien, mis hermanos, vamos ahora juntos a estudiar la palabra de Dios. La porción bíblica se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 4. Libro de Romanos, capítulo 4, comienzo a leer el versículo 13 en adelante. Dice: porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió
que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Esta porción bíblica nosotros la conocemos. Conocemos la historia del patriarca Abraham. La conocemos en el libro del Génesis. La conocemos porque es una historia que se repite por toda la escritura, en los escritos de los profetas. También en el Nuevo Testamento se usa mucho como ilustración para revelar el Evangelio. Yo quiero que ustedes, antes de que lleguemos a esta porción que leímos, el versículo 13 hasta el 25 de Romanos capítulo 4, que veamos un poquito el contexto de lo que el apóstol Pablo dice en los primeros versos de este capítulo 4. No me voy a detener mucho acá, solamente para que sepamos de dónde, de qué contexto proceden las palabras que vamos a estudiar. Versículo 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Dios, que es sabio, quiso aclarar a través del apóstol Pablo que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero delante de los hombres, no delante de Dios. Con esto no está diciendo Pablo que la salvación o la justificación es por las obras. Está diciendo que Abraham manifestó su fe a través de las obras, que es lo que enseña Santiago. Pero si alguien quiere justificar a Abraham por sus obras, él fue justificado por las obras delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no ven el corazón, los hombres no ven la fe, los hombres ven las obras y los hombres juzgan por las obras. Así que él se justificó por las obras delante de los hombres, pero delante de Dios no. Porque lo que Dios exige para ser alguien justificado por las obras es una perfección que ningún hombre puede dar. Dios, para alguien justificarse por las obras, tiene que vivir sin pecado toda una vida, sin pecar ni siquiera en un pensamiento, porque la ley demanda obediencia perfecta y ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley debido a eso. Ahora entramos en el tema de nosotros. Todo esto es para que entendamos el contexto. El 16. Por tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. Dice Pablo que para que fuese por gracia tiene que ser por la fe. Porque si es por las obras, entonces ya no es por gracia, ya es porque uno se la gana, ya es por mérito. Por fe no, porque por fe significa que el que no obra, pero cree en Jesús, el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, o sea, como si fuera justo, como si hubiera vivido en conformidad a la ley. Atención, ok. Llegamos a versículo 17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuese. Ponle atención aquí. La promesa, diga la promesa que se le anunció a Abraham, la cual él creyó, y por haber creído se le contó por justicia. Esa promesa, que en última instancia se puede decir que promesa es igual a evangelio. La palabra evangelio dice muy bien lo que es promesa, o sea, las buenas nuevas que iban a venir a través del Hijo, de la simiente de Abraham es Cristo. Dice Pablo en Gálatas, ¿cuál es la simiente de Abraham? Cristo. Y la promesa fue a través de la simiente. Escuchen ahora, la promesa que ya decimos que es a través de la simiente. En el caso de Israel era Isaac al principio, pero la descendencia de Abraham es Cristo.
a través de quien las naciones iban a ser salvadas, iban a tener el conocimiento del Dios verdadero. La promesa hecha a Abraham tenía dos aspectos muy importantes. Atención aquí. El primer aspecto, miren, se lo voy a leer aquí en el 17, atención. Pongan atención, porque digo atención porque el mensaje viene aquí. Dice aquí, como está escrito, dos puntos, citando la escritura: te he puesto por padre de muchas gentes. O sea, dice que Abraham llegó a ser heredero de la promesa, heredero del mundo por la fe. Eso era una evangelización para Abraham. Dios lo estaba evangelizando, lo estaba haciendo partícipe, lo estaba haciendo padre de todos los salvados, tanto judíos como gentiles, de todos los que se salvan por la fe, porque Abraham llega a ser el padre de los creyentes, porque es el primero que le cree a Dios cuando Dios le hace el anuncio de la promesa del bendito evangelio, y él le cree a Dios. Y como es el primero a quien se le reveló, y él lo creyó, Dios se lo contó y le dijo: te cambié el nombre, tú te llamas Abraham, te llamaré Abraham, te voy a hacer padre de muchedumbre de salvados. Escuchen ahora. Y Dios aquí Pablo resume lo que es la promesa. El 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Escuchen, el cual da vida a los muertos. ¿Cuál es la primera parte del anuncio de la promesa? Que Dios da vida a los muertos. ¿Y cuál es lo segundo? Y llama las cosas que son como si fuesen. ¿Saben ustedes cómo dice el griego literalmente? Que llama las cosas que no existen como si existiesen. Es el original. Llama a las cosas que no son como si existiesen. Ahora, en este contexto, ¿de qué está hablando Dios? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que el anuncio de Dios consistía en dos cosas? Número uno, que Dios da vida a los muertos. Repitan conmigo: que Dios da vida a los muertos. Vuelvo otra vez: que Dios da vida a los muertos. ¿Cuál es la primera parte de la promesa anunciada a Abraham? Que Dios da vida a los muertos. ¿Cuál es la segunda parte de la promesa? Que Dios llama a las cosas que no existen como si existiesen. Muy bien. Ahora yo quiero que tú veas algo acá. ¿A qué se está refiriendo Pablo en el contexto? Pablo se está refiriendo a la realidad que estaba viviendo Abraham. Lo verán más adelante. Abraham, Dios le hizo una promesa de que de él iba a nacer un hijo, y que a través de ese hijo iba a traer la promesa. Pero el hijo estaba muerto. El hijo estaba muerto. ¿Por qué el hijo estaba muerto? Porque Abraham tenía casi 100 años y su mujer era estéril. Entonces el hijo estaba muerto. No estaba muerto porque no había nacido. Estaba muerto porque no podía nacer. Ok. ¿Están entendiendo? No estaba muerto porque no había nacido aún. Estaba muerto porque porque no había posibilidad de que naciese. A Isaac era un hombre muerto. Pero la promesa decía que Dios da vida a los muertos. ¿Qué era lo que Abraham tenía que creer para ser heredero? ¿Qué era lo que Abraham tenía que creer para que se le contase como justicia? Que Dios da vida a los muertos. ¿Qué era lo segundo que tenía que creer Abraham para ser heredero del mundo y de la promesa, de la fe? Que Dios llama a las cosas que no existen como si existiesen. Le estaba diciendo: tu mujer tendrá un hijo, y a través de ese hijo voy a bendecir tu descendencia,
y de la descendencia tuya serán salvas a las naciones, y yo te haré padre de muchedumbres. Esa es la promesa. Abraham lo cree. Está creyendo dos cosas del anuncio de Dios, de la proclamación de Dios: que Dios da vida a los muertos, y que Dios llama a las cosas que no existen como si ya existiesen. Entonces, usted dice: no, pero Abraham conocía a Dios. Dios se le apareció en Ur de los Caldeos y le dijo: sal, y salió. Y era un idólatra, y lo hizo, y se reveló a él como el verdadero Dios. Dios se le aparecía a Abraham, le hablaba. Así que créele a Dios, pero así cualquiera. Así cualquiera. Hacía un altar y se le aparecía. Le daba sueños, se le aparecía, mandaba ángeles. En una ocasión hasta él mismo descendió con unos ángeles para destruir a Sodoma y entró a la casa, comió con él. Así cualquiera cree. Pero Dios, que es el autor de la fe y el que da la fe, dice que la fe tiene que ser probada como el oro. Porque la fe tiene que pasar la prueba, porque si no pasa la prueba, no hay seguridad que es fe. Bueno, para Dios conoce el corazón, pero aunque Dios conoce el corazón, Él quiere saber que su fe, la fe en Él sea manifiesta, sea notoria. Dios no clavó a Jesús en una cueva ni en un aposento cerrado. Eso fue el argumento de Jesús, de que le dijeron los dos camino a Maús: ¿acaso eres tú el único extranjero que no sabes las cosas que han sucedido? Y saben cómo le dijo Pablo, creo que fue a Festo o a Agripa, le dijo: tú sabes que eso no te hizo en algún rincón, un callejón escondido por ahí. Todos saben lo que pasó en Jerusalén en cuanto a Jesús de Nazaret. Dios lo hizo manifiesto, Dios lo escribió. Cuando Dios te dice a ti que tú creas algo, es porque lo hizo notorio a tu vida. La fe es la certeza de lo que no se ve, la seguridad del anuncio de Dios. Pero Dios te da la fe para creer y manifiesta eso para que tú lo creas. Pero pues de la misma manera, cuando Dios pide fe, Dios dice: tú tienes fe, yo te voy a probar a ver si es fe. Porque la prueba es lo que indica si es fe o no es fe. Y Abraham dijo: creo que tendré un hijo. Creo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Creo que a través de él vendrá la salvación al mundo. Lo creo. Dice Dios: ok, lo crees. A ver si es verdad. Y pasaban los años, y lo llamó a los 75, y llegó casi a los 100. Y el viejito ya no tenía, ahí dice Pablo, que estaba casi muerto en cuanto a la posibilidad. Y además de eso, a los 99 años de su imposibilidad, se sumaba que su mujer era estéril. Así que estaban muertos los dos. Qué tremenda enseñanza. Y dice Dios: la fe trae vivencia. Entonces yo le creo: reprendo, en el nombre de Dios, yo reprendo. Eso lo hace cualquiera. Hablar con la boca y decir y anunciar y zapatear, eso lo hace cualquiera. El asunto es cuando Dios te cierra el vientre. El asunto es cuando Dios te hace llegar a viejo esperando lo que te dijo, y tú no ves nada. Y todo lo que ves: muerte, 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 muerte y muerte. Imposibilidad, imposibilidad, imposibilidad. Ahora saben lo que es la fe, lo que es creer al anuncio. Isaías 53: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Ay, ahora la salvación es fácil, es por la fe, no tenemos que obrar. Eso es amén, amén. La fe es por gracia. A ti no te costó nada, pero a Dios le costó todo. El hecho que sea gratis no significa que no costó nada. A ti no te costó nada, pero a Dios le costó su Hijo y al Hijo le costó todo. Hacerse pecado sin tener pecado y ser condenado siendo la justicia del cielo. Jesús no fue justificado por la fe. Jesús fue el único hombre que fue justificado por las obras. El único. Jesús no fue justificado por la fe, fue justificado por las obras, porque obedeció a Dios. El único que se ganó la salvación fue él. El único que se ganó que el Padre decretara: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El único que se mereció que el Padre diga, que diga: tú eres sacerdote para siempre. El único. Para que sea por gracia, él tuvo que pagar la deuda. Pero ahí viene la enseñanza, la promesa de que va a haber una descendencia. Y la descendencia está muerta. Primeramente porque los dos que fueron llamados a procrear la simiente no pueden procrear. Pero la promesa anuncia dos cosas. Número uno, que Dios da vida a los muertos. Y número dos, que Dios llama a las cosas que no existen como si existiesen. En otras palabras, para Dios Isaac había nacido y Cristo también. De hecho, Cristo dice que fue un cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo. Mira, si Dios llama a las cosas que no existen como si existieran. Desde la eternidad lo está proclamando. Que él es mi hijo, que Él va a venir, que él va a ser la simiente de Abraham y la simiente de Adán para salvación, para mayugar la cabeza de la serpiente y traer salvación a los hombres. Sigue conmigo, no hemos llegado todavía. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, porque eso fue lo que Dios le dijo. O no lo dice la promesa en el versículo 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Bueno, tú quieres ser padre de muchas gentes. Ah, pues créeme, yo lo anuncio. Esa es la promesa, que tú vas a ser padre de mucha gente. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que había sido dicho: así será tu descendencia. Le está repitiendo la promesa otra vez que Dios le habló. Escuchen el 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. No se debilitó en la fe. Miren ustedes, en el lenguaje mío sería que aunque él contempló su fe debilitado, imposible de procrear, por él y por Sara, no puso sus ojos en la debilidad de su cuerpo, sino en la promesa de Dios. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando dudamos? ¿Por qué se hundió Pedro caminando sobre las aguas cuando el Señor le dijo: ven, Pedro? Y Pedro iba caminando muy bien, pero dice el evangelio en la narración: y viendo las olas embravecidas, puso los ojos en las olas y se hundió. La fe no pone los ojos en la imposibilidad, sino en la promesa de Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es como alguien que Dios le diga que se va a sanar de cáncer, y cuando va donde el médico le dice: médico, se ha puesto peor, el cáncer pasó a otros órganos, está regado por todo el cuerpo. El mes pasado te dijo que te quedaban 6 meses, pero ahora yo dudo que tú dure un mes. Y Dios dice: te voy a sanar. Ay, si pone los ojos en el diagnóstico, que eso es lo que nos pasa a nosotros. La fe ve no lo que se ve, sino lo que no se ve.
Aplica la palabra a tu vida, a cualquier promesa en tu vida, lo que tú estás esperando en Dios. No te pongas a mirar las cosas. Mira lo que Dios ha dicho. Punto. Mantente como viendo al invisible, como oyendo la palabra. Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, Él no vio su debilidad. Él no vio su debilidad. Yo tengo aquí en mis notas. Abraham tenía que creer al anuncio de acuerdo a la promesa y a la posibilidad de Dios, no a su circunstancia y su realidad. Óyelo bien, te lo voy a repetir. La nota que Dios me dio para ti. Abraham tenía que creer al anuncio, que es la promesa, de acuerdo a la promesa de Dios, a la posibilidad de Dios, a lo que Dios dijo y a lo que Dios podía hacer, y no a su circunstancia y a su realidad. ¿Saben ustedes lo que pasó? Miren lo que sigue diciendo. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. En otras palabras, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice, tampoco dudó, dice el 20, con incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Qué hizo entonces? En vez de ver su cuerpo débil, en vez de ver su imposibilidad y la de su mujer, se puso a pensar en la promesa. Dios da vida a los muertos y se fortaleció y le dio gloria a Dios. ¿Qué hace la fe frente a la imposibilidad? Confiesa la promesa, se aferra a ella, se fortalece en la promesa de Dios y le da gloria a Dios, creyendo que lo que no se ve, se verá, porque Dios se lo prometió. Escuchen ahora, eso es lo que tiene que ver con Abraham. Ahora, Pablo lo aplica a los creyentes. Y ahora viene la parte para nosotros. Escuchen ahora. Los últimos versículos, miren, dice aquí. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. En otras palabras, esto no se circunscribe, se limita a Abraham. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Diga, a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto no solamente se dijo por Abraham, sino que también nosotros tenemos que vivir lo mismo que vivió Abraham, para que nuestra fe no sea contada por justicia. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, dame tu atención aquí para decirte lo que quiere decir Pablo. Pablo, quiero decir, atención aquí, esto no fue escrito solamente por Abraham. Abraham fue simplemente una señal, una tipología, una representación como padre de la fe, como le creyó a Dios, le tenía que ser contada se le contó por justicia porque lo creyó. Y él vivió la experiencia, él vio que Dios da vida a los muertos. ¿Cómo lo vio? Lo vio porque lo creyó. ¿Cómo lo vio? Porque él estaba muerto. Y Sara también en cuanto a la procreación. Sin embargo, Dios hizo que naciese un hijo. Entonces Dios lo cumplió. Dios es verdad. Él vio a Isaac cuando nació y comprobó que la promesa era verdadera y era real. Le fue contada por justicia porque lo creyó antes. Lo creyó cuando Dios lo anunció, no cuando Dios lo hizo. Creer cuando Dios lo hizo no es fe. Creer es cuando Dios lo anuncia sin que lo haya hecho. Fe es creerle a Dios. Escúchame. Abraham estaba muerto por la edad y Sara, por su problema en sus órganos, era estéril. Porque creyeron, vieron en Isaac las dos partes de la promesa, que Dios da vida a los muertos, porque le dio vida a Abraham y a Sara para que pudiesen procrear. Y llama a las cosas que no son, las que no existen, como si existiese. Los llamó a Isaac antes de nacer y después nació.
Él vio la promesa porque le creyó a Dios y lo vio. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? El que cree ve a Dios. Escuchen ahora. Dice Pablo que esto fue hecho no solamente con respecto a Abraham, sino con respecto a nosotros. Y la fe, lo que menciona Pablo aquí como experiencia, es la resurrección de Cristo. Extensión aquí, mírenlo aquí. Vamos a ver 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos. Escuchen ahora qué es lo que hay que creer: en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, que la misma experiencia que vivió Abraham cuando se le hizo la promesa es la misma experiencia que tiene que vivir cada uno de nosotros. Primeramente, históricamente. Muy bien. Cuando el hombre pecó, ¿qué dice la Biblia? Que la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Adán estaba muerto. Diga conmigo, Adán estaba muerto. Y la Biblia dice que la muerte pasó a todos los hombres, pues todos pecaron. Entonces, en Adán, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios le dijo a Adán, cuando le dio la maldición: tu simiente le va a machacar la cabeza a la serpiente, te voy a dar una descendencia. Pero Adán estaba muerto. Para Dios, Adán estaba muerto. No había posibilidad. Adán estaba tan muerto que la circunstancia a través de la cual Cristo entró al mundo muestra que Adán estaba muerto. Primeramente porque Dios decidió que el linaje de Abraham, que era el mismo de Adán, naciese de una mujer que era virgen. Ahora Dios toma una imposibilidad. El vientre de Sara estaba muerto. El de María no estaba muerto, pero iba a procrear sin que un humano le tocase. Imposibilidad. ¿Diga qué? Imposibilidad. Cuando Gabriel le dice a María: Dios te salve, María, muy favorecida, llena eres de gracia, se asombra por esa salutación. El Señor es contigo. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Tú no eres nada de graciosa, pero al Señor le caíste en gracia. No temas, María, porque Dios es contigo. En otras palabras, que tiene la gracia no tiene que temer a nadie. Si Dios es contigo, ¿por qué temes? Dios es contigo. La gracia es que Dios es contigo. Y dice: tú tendrás un hijo. Y será llamado su nombre Jesús. Y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Jehová, el Señor Adonai, le dará el trono de David. Y reinará para siempre. ¿Qué? ¿Yo tener un hijo? Pero si yo no, ¿cómo será eso? Yo no conozco varón. ¿Qué dijo ella? ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Yo no conozco varón. Dice Dios: María, ¿tú quieres que la fe te sea contada por justicia? Pues créele a Dios. Mira, María, te lo voy a explicar a ver si lo puedes entender. Pues el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá y te hará sombra, y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios. Dice María: yo no entendía antes, ahora entiendo menos. Que eso de la sombra que me cubre, que nace, no entiendo nada. No entiendo nada, pero digo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a su palabra. Yo no entiendo, pero le presto el vientre a Dios para que lo imposible se haga posible. Y ahora Dios toma un vientre otra vez.
María en ese momento estaba creyendo al anuncio del ángel, estaba creyendo a la promesa. Será llamado Hijo del Altísimo. Él salvará al mundo. Él será pacto al pueblo. Será luz para Israel. Será gloria para las naciones. María estaba imposibilitada para tener hijos, pero creyó que si Dios lo estaba diciendo, dice, miren, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí de acuerdo a tu palabra. Promesa, palabra, anuncio. La noticia del evangelio consiste en que Adán estaba muerto y por su naturaleza caída, degenerada, era imposible que Adán pudiera dar un linaje de vida conforme a la imagen de Dios, porque la imagen de Dios la perdió el día que pecó y estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies. Era una podrida llaga. Era imposible que de Adán naciese una simiente santa. Por eso Dios toma el vientre de María y le dice a María, no te preocupes, porque un hombre no te ha tocado, porque todo esto no va a ser con carne y sangre, va a ser con una intervención del Espíritu. Yo voy a entrar a ti por el Espíritu. Voy a aislar la parte que tú heredaste de tus padres, que es pecaminosa, y voy a poner un esperma, una simiente santa dentro de ti. La voy a mantener aislada por 9 meses. Voy a hacer el milagro que él herede físicamente de ti, de David y de Abraham, pero él va a ser llamado Hijo de Dios, y yo le voy a poner ahí, porque lo que nacerá de ti será llamado el Santo de Dios, porque nace del Espíritu. María creyó y le fue contado por justicia. ¿Cómo se logra el evangelio? ¿Qué anuncia el evangelio? De hecho, a mí me dio curiosidad por buscar la palabra promesa. Y la palabra promesa tiene una relación con la palabra evangelio. Para que tengan una idea, la palabra evangelio en griego es evangelion. Y la palabra promesa es evangelia. Evangelia. Naturalmente, evangelio significa eu, bien, y ángelos, proclamación. Un evangelista, por ejemplo, evangelistes, es eu, bien, y ángelos, un mensajero, un predicador del evangelio. Entonces, promesa, evangelia es un término que antes era un término legal que denotaba una citación. Y epi es sobre, y ángelo, proclamar o anunciar. Significa un compromiso a hacer o a dar algo, una promesa. Pero miren ustedes que hay una relación. Ambas cosas tienen que ver con proclamación. De hecho, promesa es proclamar algo, prometer algo, pero anunciado con la boca. Entonces, no sé si me estoy comunicando. Lo mismo que vivió Abraham, lo vive cada hombre. Cada hombre tiene que creer esas dos cosas de la promesa para que le sea contada por justicia. Primero, que Dios da vida a los muertos. Y si no, pregúntenme a mí, que estaba muerto en mis delitos y pecados. Eso fue lo que Dios quiso enseñar a Israel a través del profeta. Con respecto a Israel, que ya había salido por las naciones, le dice, hijo del hombre, ¿vivirán esos huesos? Dice, ay Señor, tú lo sabes, no me meten problema a mí. Dice, entonces, si tú lo crees, profetiza sobre ellos. Y él comenzó a profetizar y dijo, huesos, Jehová dice que vivan, porque Jehová da vida a los muertos y las cosas que no son las llamas como si ya existiesen. Y Israel resucitó como nación. María le dijo al Señor, maestro, ya tiene 4 días. Ya hiede, ya apesta. Dice, María, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Lázaro,
ven fuera. Y salió Lázaro. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Qué anuncia el Evangelio? El Evangelio dice que los hombres estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero la promesa es que Dios da vida a los muertos, y lo que no existe lo considera como que ya existe, porque ya en su mente predeterminó que va a existir, y Él lo anuncia. El que lo cree, Dios se lo cuenta por justicia. Así se logró la salvación de un Adán muerto. Por eso Dios tuvo que enterrar a Jesús para que muriese en el lugar del hombre y de Adán, para luego resucitarlo. La tumba de José de Arimatea se convierte en el vientre de Sara. Se convierte como en el vientre de María, representativamente. Porque Pablo dice en Romanos 1:4 que Dios declaró a Jesús hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Cristo fue declarado hijo de Dios porque resucitó. Porque Dios no considera hijos a los muertos. Dios es Dios de los vivos. Tú eres hijo de Dios porque tú estás vivo, porque tú le crees al Hijo, tú crees a la promesa bendita del Evangelio, que dice que si tú crees en el Hijo por la fe, por lo que Cristo vivió y porque murió, Dios te lo pone a tu cuenta como si tú lo hubieses vivido. Ahora te lo cuentan. Pero tú tienes que creer que tú estás muerto. Tú tienes que creer que es imposible que haya vida en ti, como sucedió con Abraham. Y que la única manera que hay vida es porque Dios anunció vida a través de Jesucristo. Por las dos cosas de la promesa. Uno, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y que Dios da vida a los muertos. Eso es en cuanto a la humanidad completa. En cuanto al creyente en Cristo, el Evangelio anuncia que cuando el Espíritu Santo llegó a ti, tú estabas muerto, bien muerto. Para lo espiritual tú estabas muerto. Y de hecho eso es lo primero que tú tienes que creer para ser salvo, que tú eres un muerto. Lo primero. El que no cree que está muerto no puede recibir la vida de Dios. Hay que creer que uno está muerto. Eso es lo que termina diciendo Pablo aquí. ¿Cómo termina Pablo aquí? El 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificación de vida le llama Pablo en otro lugar o en otros lugares. Justificación de vida, justificación para vida eterna. Tú estabas muerto y el Señor llegó a ti. Y lo primero que te hace creer el Espíritu y te hizo creer es que tú estabas muerto. Y cuando tú crees que tú eres un muerto, tienes que creer otra cosa. Y son las dos cosas de la promesa para que te sea contada por justicia. Y es que Dios da vida a los muertos. Y que Dios llama a lo que no existe como si ya existiese. Cuando Dios llegó a tu vida, tú eras un muerto. Y Él vino y te dijo como a Lázaro. Mencionó tu nombre y te dijo: Emilio, ven fuera. Sal de esa condición de condenación, de maldición y de muerte, y ven, te voy a trasladar al reino de la vida, al reino de mi amado Hijo. Lo creyó Emilio, le fue contada por justicia. Ya comenzó a vivir desde que lo creyó. Posiblemente el diablo te está diciendo a ti acerca de tu hijo. ¿Tú crees que tu hijo vendrá? Que ese hijo tuyo vendrá, esa hija tuya vendrá. Está muerta.
Dile al diablo, sí, muerta o muerto, bien muerto y bien muerto. Pero yo creo que la promesa dice que Dios da vida a los muertos. Y yo creo que Dios llama a las cosas que no existen como que ya existen. Yo lo creo. Esa es la gloriosa noticia del Evangelio. Pero eso hay que experimentarlo. Abraham experimentó que era un muerto. Sara experimentó que era una muerta. Esperanza contra esperanza. Dios levantó a Jesús de entre los muertos para dar vida a los muertos. Y tú y yo éramos los muertos que ahora estamos viviendo por la gracia de Dios, por la bendita gracia del Evangelio. Llévate esta enseñanza en tu corazón. El Señor me reveló algo. Yo tengo aquí mis notas. Lo que Abraham creyó con respecto a la promesa de Dios, a pesar de su imposibilidad, eso es lo que nosotros tenemos que creer con relación a Cristo y a su resurrección. Que a pesar de nuestra imposibilidad de vida, Dios nos resucitó en Cristo Jesús. Lo mismo. Abraham simplemente es una ilustración. Pero Dios me enseñó algo. Quiero terminar con esto. La fe de Abraham fue probada por la simiente. Diga conmigo, la fe de Abraham fue probada por medio de la simiente. Fue probada a través de la promesa. Escuchen ahora. Nació Isaac. La fe de Abraham resultó. No era una teología, no era un dogma, no era simplemente una doctrina. Demostró que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Y cuando nació Isaac, vio en Isaac la promesa. Y cada vez que a medida que veía al niño crecer, se acordaba. Dios lo dijo: en él nacerá una nación que será grande, y a través de la cual Dios traerá salvación a las naciones. A través de él, Isaac, risa. La palabra Isaac significa risa. A través de la risa Dios hará reír a los muertos. No solamente les dará vida, sino que los hará reír, porque el evangelio es gozo y paz en el espíritu. Y cada vez que había muchachitos jugando y creciendo, Abraham se acordaba que le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Pero un día le dijo Dios: Abraham, toma la simiente, a la promesa, a la única esperanza de que yo te cumpla lo que te prometí, y ve, mátamelo en el monte de Moria. Y ahora Dios manda a matar a la promesa. Y cuando Abraham fue al monte de Moria a sacrificar a su hijo, ya ustedes saben todo el proceso, para no hacérselo largo. Después que lo convence, el muchacho le explica todo y lo pone sobre el altar y toma el cuchillo. Abraham, detente. Ya no tienes que matar al muchacho, ya yo sé que tú me temes. Y por cuanto no me rehusaste a tu único Isaac, de cierto te bendeciré. Y añado algo más a la promesa, y es que en tu simiente te entregaré la puerta de los enemigos. Por cuanto me creíste y ahora me entregaste la promesa. Hermanos, cuando Abraham fue a entregar a la promesa,
¿Saben qué estaba entregando? ¿Saben qué estaba entregando? Estaba entregando la esperanza. Estaba entregando la promesa. Estaba entregando el linaje. Estaba entregando todo para que Dios sea el todo. Amén. Te lo voy a aplicar a ti. Tú eras un muerto. No tenías posibilidad de vivir espiritualmente hablando. Dios envió a Cristo. A través de Cristo te hizo la promesa de la fe. Creíste por la fe dada por el Espíritu en los dos anuncios de la promesa, que Dios da vida a los muertos y llama a lo que no existe como si existiese. Lo creíste, volviste a la vida, resucitaste juntamente con Cristo. Ahora Dios te dice: dame esa vida, entrégamela, porque es mía. Dámela, es mía. Esa vida no es tuya, es mía, porque tú estabas muerto, tú no tenías nada, y lo que tienes es mío. Así que entrégame tu vida, entrégame la vida, entrégame la vida eterna. No está hablando ahora de la vida pasada, eso ya hay que tirarlo al infierno, que sea para allá. La carne va al infierno, la carne va a deshacerse en el polvo. Dios te dice: dame la vida que te di, vívela para mí. Eso es lo que dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. No vivo yo, porque yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo entendió que esa vida nueva, esa vida resucitada, esa vida que nació de la imposibilidad del Dios especialista en imposibilidades, pertenece a Dios. Uno murió, dice Pablo, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí. Óyelo bien: para que los que viven ya no vivan para sí. Dios te dice hoy: toma tu vida eterna y sacrifícamela en el monte Calvario. Dámela. Porque te la di con un propósito: bendecir a través de ti a las naciones y que tú seas para la alabanza de mi gloria. La vida eterna no es simplemente para sacarte del infierno y llevarte al cielo. Es para que tú lleves la imagen del Hijo, y a través de ti Dios se quiere glorificar y anunciar a través de ti a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para contigo en Cristo Jesús. ¿De quién es la promesa? De Dios. La promesa es mía, pero es de Dios. La descendencia es mía, pero es de Dios. La vida que no tenía y que no podía tener porque estaba muerto, ahora es de Cristo. Cierra tus ojos. Señor, yo también oro por esas vidas que están ahí en la audiencia. Específicamente oro y te pido por esa persona. En el nombre de Jesucristo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, yo oro al Padre. Si en este momento tú todavía no has confesado a Jesús como tu Salvador, yo te digo a ti por el Espíritu Santo que hoy es el día de salvación para ti. Dios ha querido explicarte el Evangelio para que tú conozcas tu condición. Tú igual que yo. Tú, si no has aceptado a Jesús, estás muerto. Y no hay posibilidad de que tú vengas a la vida de Dios solamente a través del milagro del Espíritu Santo operando en ti el hombre nuevo. Y eso es a través de la fe. Y la fe no se genera en la mente. La fe es un don de Dios. Tú dependes de la gracia de Dios. Ahí donde estás, tírate de rodillas y confiesa a Jesús. Repite conmigo esta oración. Di al Señor: yo soy pecador. Lo reconozco. Estoy muerto. Tú lo dices y yo lo creo. Pero también a través del anuncio del Evangelio conozco
que Jesús es el Hijo de Dios y lo confieso, que vivió para mí y murió por mí y resucitó por mí. Y en este día yo acepto a Jesús y acepto su vida y su muerte para salvación. Y hoy, por la fe en su sangre, yo me levanto entre los muertos para vivir para Dios. Si lo hiciste, si lo haces, yo en el nombre del Padre te digo, eres bienvenido, bienvenida al reino de Dios. Desde ahora en adelante te cuentas con los santificados y con los herederos de la vida eterna. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.